llega gracias a Cambista, la primera casa de cambios online. Cambia dólares a un precio especial con el cupón Cambista21. Inca Cyber Perú te brinda una conectividad de internet más estable con el adaptador U12. Muy buenas noches, soy Mauricio Fernandini y aquí empieza otra edición de Nada está dicho. Tengo el gusto de contar como invitada a la ministra de Cultura con su presencia. Gracias, señora Gisela Ortiz Perea, por estar aquí en Nada está dicho. Estamos guardando la distancia, más de 2 metros, ambos estamos vacunados, tenemos nuestro certificado. Ojo que a partir de mañana empieza ya este control rutinario, si van a trasladarse de un punto a otro, si van a entrar a un cine o a un espacio público cerrado, les van a pedir su carnet. Vamos a tocar un tema realmente aterrador. Empecemos con esta estadística. Nuestro país ha sido el que más incrementó las hectáreas de deforestación en el 2020. Más de 200.000 hectáreas fueron deforestadas en el 2020. Quizás producto de la pandemia nos descuidamos, no estuvimos vigilantes. Pero quienes siempre están vigilantes y quienes son los mejores guardianes de sus bosques son los líderes nativos. A donde uno va, se los encuentra y vaya que encierran una sabiduría sobre el valor de estos ecosistemas, los mamíferos, las aves, y en eso, honestamente, no es por chauvinista, nadie nos gana. La riqueza que hay en el Perú no existe ni en Brasil, ni en Colombia, ni en Ecuador. Nuestra diversidad es lo que va a marcar finalmente la pauta en el futuro. ¿Estamos cuidando lo que tenemos? Definitivamente no. No solamente porque hemos deforestado 200.000 hectáreas en el 2020, sino porque hay una indolencia desde Lima Capital con relación a los asesinatos, así como lo están escuchando. El centralismo ha llegado a niveles de indolencia que matan a nuestros hermanos en estas comunidades nativas, y lamento admitir que la noticia tiene más peso si Run Run se escapó, apareció, ante la muerte de un líder nativo. ¿Estamos bien? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué no replanteamos el orden de prioridades en nuestra agenda? 13 líderes han sido asesinados en los últimos años y el último líder, respetado, querido, con trascendencia internacional, me estoy refiriendo a Lucio Pascual Yamanga, motivó que la Unión Europea ponga en su cuenta de Twitter un comunicado. La Unión Europea, ojo, ¿cuándo puso el comunicado? El 7 de diciembre. La delegación de la Unión Europea manifiesta su preocupación por el asesinato del líder ayánica Lucio Pascual Yamanga y la desaparición de 4 miembros de la comunidad nativa Paz de Pucharine. Solo en lo que va del 2021 ya se suman 5 asesinatos. Yo tengo la estadística de 13 porque viene de años anteriores. ¿Quién más se manifestó sobre este tema? La Embajada de Estados Unidos. Estamos preocupados por las noticias sobre la muerte de Lucio Pascual Yamanga. El Ministerio del Interior reaccionó, han encontrado el cuerpo de Lucio y a los desaparecidos. Uno de ellos era hermano del asesinado y lo que queremos finalmente, de alguna manera, compartir con ustedes es que quien ha asumido esta responsabilidad de poner orden, por lo menos, porque entre el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ambiente, el CEFOR, Defensa, Interior, es una burocracia y una indolencia que ahí están los muertos, llorándolos por sus familiares. Pero ¿qué estamos haciendo desde acá? La Unión Europea se manifiesta, la Embajada de Estados Unidos también. ¿Y los ministerios? ¿Por qué está la ministra de Cultura acá? Porque precisamente ella, desde su ministerio, como se trata de comunidades originarias con las que ha trabajado, ha asumido no dejar en la orfandad este territorio que nos va a pasar una factura carísima en el corto, mediano y largo plazo. Gracias, ministra. Era necesario tratar de explicarlo. Es muy complejo el tema. Y tomar conciencia a todos los peruanos de lo que ocurre cuando talamos, aunque sea 3 hectáreas de ecosistema. Estamos talando vida
irrecuperable, ¿no? Me parece que hay mucho por hacer en ese terreno. Y cuéntenos por qué se reaccionó tan tarde, por qué este centralismo nos viene matando y por qué tanta indolencia ante 13 asesinatos. Bueno, en realidad hay una desprotección casi sostenida de estos pueblos originarios de décadas en nuestro país. Durante mucho tiempo el Estado no ha brindado las respuestas que los propios pueblos originarios han estado demandando. Por un lado, todo este tema de reconocimiento a sus territorios, el tema de la demarcación territorial, es decir, que el Estado reconozca que estos territorios son parte de esa cultura ancestral, ellos son los dueños, si queremos, históricos de estos espacios, y eso les daría una autonomía también para cuidar los bosques, cuidar el espacio físico de que no ingrese ningún tipo de actividad ilícita. Y el otro gran problema es también la propia pandemia, es decir, con hace 2 años, con esta pandemia, muchos de estos sectores han estado más desprotegidos que antes y han significado una presencia incrementándose cada día más de tala ilegal, de narcotráfico y de narcotráfico de terrenos, de personas. Ahora, que... usted lo menciona y creo que nadie va a estar en discrepancia con usted. El Estado ha abandonado completamente estos rubros. ¿Qué posibilidades hay que en los próximos 5 años se marque una pauta distinta y se cambie radicalmente el tema? Y que por lo menos existan legados, ¿no? Que el gobierno del señor Castillo sea el que se comprometió con las comunidades nativas y hemos logrado reducir la tala de bosques, el asesinato de líderes nativos y entender ¿quiénes son los responsables de estas muertes? La impunidad me parece que es tan nociva. Uno de los factores que permite que estos crímenes se repitan. Porque nunca hasta ahora se han conocido los responsables de las 12 muertes anteriores. ¿De quién se sospecha con respecto al último asesinato? Bueno, al de Lucio. En realidad todavía está en proceso de investigación. Recuerde usted que 4 personas que fueron a buscar a esta persona que había desaparecido en un primer momento, el señor Lucio, estuvieron retenidas y desaparecidas por unos días hasta que fueron ubicadas por la propia Guardia Ashánica. Es decir, el primer contacto de investigación han sido ellos mismos. Ahora, no está tan difícil el caso, no hay que ser un policía especializado, ¿no? Tenemos en realidad a los mejores en investigación de criminalística, porque si hay 13 asesinatos que anteceden al de Lucio, secuestraron a 4 que han aparecido con vida y ellos vienen conviviendo con las amenazas, se puede saber de dónde vienen, ¿no es cierto? Ahí esperamos, por supuesto, un trabajo de inteligencia más riguroso, no solo del Ministerio del Interior, también del de Defensa, porque creo que la familia y la comunidad y la población en general necesitamos saber los responsables y las sanciones que correspondan para que estas muertes no se repitan. Sí creo que también durante muchos años hemos tenido un Estado más en favor de algunas empresas que en favor de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Y muchos de estas deforestación tiene que ver con la cesión en uso de terrenos, de bosques, para palma aceitera y para otras empresas que están deforestando nuestros bosques. Y por eso justamente esta a veces negligencia en dar una respuesta oportuna a los pedidos que la propia población indígena está haciendo. ¿Está su ministerio en condiciones de ponerle un plazo al ministro del Interior? ¿Está su ministerio en condiciones de ponerle un plazo al Ministerio de Agricultura para, por ejemplo, restituir a alguien que maneje Serfor? Lo que decimos acá, y nos escuchan los peruanos generosos que siguen este formato, me parece que exigen, ante la gravedad de los hechos, plazos específicos, ¿no? Así es. Porque si no se queda... Nosotros estamos desde hace 2 meses, hemos iniciado una comisión multisectorial que integra a los ministerios que se ha puesto mención, desde el Ministerio de Cultura, como el ente rector de la política intercultural en nuestro país, para que en este espacio planteemos, no solo el ministerio como tal, sino los pueblos originarios planteen cuáles son las demandas más urgentes. Y casi todos coinciden en el tema de la delimitación territorial. Esa es la primera demanda, el tema de la seguridad jurídica
el tema de la seguridad personal colectiva de estas comunidades, y esos son los temas por los cuales nos ha permitido articular desde el primer momento al Ministerio de Cultura con el Ministerio del Interior para la intervención y la búsqueda. Lo que ha demorado es, por ejemplo, la salida de un helicóptero, que era la única forma de poder llegar a este lugar donde habían ocurrido los hechos, porque en esta emergencia, que además estamos atendiendo el terremoto ocurrido en el norte, en Amazonas, principalmente, y en San Martín también, tampoco contábamos con helicópteros para que rápidamente pudieran salir. El helicóptero recién salió el día de ayer, el martes. Inconcebible. Ay, por supuesto. Digo, inconcebible lo que nos cuenta, que no tengamos una capacidad de respuesta reacción inmediata, y que puede significar prevención también frente a una denuncia de esta naturaleza, ¿no? De Lucio Pascual, expresamos nuestras condolencias. Y lo otro es claro que la impunidad no permite no solamente el conocer a los responsables y la sanción, sino ninguna medida de reparación. Y las viudas quedan en total abandono y los huérfanos, hijos de estas dirigentes asesinados, quedan en desprotección. Y nos comentaban la otra vez nuestros hermanos Cocataibo, por ejemplo, que la costumbre es enterrar a la víctima dentro de tu casa. Y que toda la mañana la viuda, una mujer joven, se levante y vea la tumba del esposo ahí, no solamente le genera el dolor, sino que ya tiene niños menores de 6 años, tenía 3. Y tienes ahí un problema social. Lucio tenía 3 hijos. No, una persona que fue asesinada anterior a este Pero Lucio tenía hermano, hijos también. por supuesto. El último de los asesinados, cuyo cuerpo han encontrado el día de ayer. Hace pocas horas. Sí, el día de ayer. Así es. Y la notificación vino del 7 de diciembre. Así es, se han demorado más o menos jueves. Exacto. Quiero mencionar los desaparecidos, Mary Yumanga Shairo, que ya aparecieron, ¿no? Así es. Abdías Pascual Yumanga, que es hermano del fallecido, Javier Pascual Maricana y Josner Pascual Canchivo. Estos compatriotas, si no tienen protección, seguridad y comparten la información con las autoridades pertinentes, la cosa va a continuar en contra de nosotros. No se va a poder avanzar. Y las medidas de protección, por ejemplo, a población que está siendo afectada en sus derechos, las da el Ministerio de Justicia. Por eso es que es la necesidad de cómo articulas con los diversos ministerios para que realmente no solamente sea inmediata la protección que se le brinda, sino realmente sea efectiva. Claro, pero para evitar seguir enumerando nuestras muertes. Ha puesto una fotografía muy clara, y le agradezco su elocuencia, del abandono del Estado en estos temas. Fuimos testigos de excepción también que una autoridad que por concurso entra a Serfor postula, das un examen, y si el examen obtiene el puntaje que amerita, te vuelves director de Serfor por 5 años. Y no puedes dejar ese cargo porque la sensibilidad del poder que concentras tiene que ver justamente con industrias madereras y con tala indiscriminada y con narcotráfico. Y mafias que se mueven. En el gobierno de Martín Vizcarra, al director de Serfor lo destituyeron arbitrariamente sin dar ninguna explicación. Es un cargo sumamente delicado. Él entró por concurso, está escuchando esta conversación, ¿no? Y quisiéramos, en la medida de lo posible, tratar de articular por qué este abandono y qué se puede hacer de ahora en adelante para, dentro de 5 años, no lamentarnos de 26 asesinatos o de 32 asesinatos y de deforestación. Se trata, si me permite, de escuchar la opinión del señor Luis Alberto González, ex director de Serfor, entró por concurso público en la era Vizcarra, se le destituyó. La institución sigue descabezada. Exactamente. Fíjese cuántos meses han pasado y no hay un reemplazo. Ni siquiera la convocatoria a un examen. Señor Luis Alberto González, gracias por acompañarnos en esta noche tristísima de luto en la que tenemos que participar el asesinato de este líder indígena y los 13 anteriores, aunque hayan sido en épocas distintas, la verdad es que son muy dolorosas desde la indolencia, desde la indiferencia. Gracias por acompañarnos, señor González. Muchísimas gracias también por invitarme. En efecto, es un día triste adicional, ¿no? Particularmente para los pueblos indígenas que vienen sufriendo estos embates, digamos, de estas
bandas organizadas, porque son bandas organizadas criminales que atentan contra sus propiedades, ¿no? Alguna vez creo que hemos conversado, Mauricio, de que cuando estábamos en CERFOR identificamos los factores fundamentales que contribuyen a la deforestación, que en general es el desafío más grande que tiene nuestro país, la deforestación. Y uno de esos factores son los delitos ambientales. Parte de esos delitos ambientales, como has mencionado rápidamente, está la tala ilegal, el tráfico ilegal de fauna silvestre, la minería ilegal y el tráfico de tierras. Cada vez más se identifican bandas organizadas que invaden tierras públicas y tierras de indígenas, incluso tierras de concesiones privadas, y parcelan las tierras. Sí, y una vez parcelado... Permítame la interrupción, ¿es un diagnóstico coincidente con el de todas las personas sensibles que profesionalmente se han involucrado con el tema? Todos diagnostican lo mismo. Se ha sabido a la fecha, fíjese cuántos meses han pasado, ¿por qué lo destituyeron a usted del cargo de CERFOR al que accedió por concurso público? ¿Ya se puede saber? No. Se sigue sin saber. Sigo sin saberlo. Como tú sabes, ha habido una decisión de parte del juez de aceptar luego de... mire, esto ocurrió en junio del año pasado. Pero usted le destituye al presidente Vizcarra. Él tiene que poner en el peruano la norma y destituirlo. No hay otra autoridad que... Sí, el presidente Vizcarra... Es responsabilidad directa de él. Y el que fue ministro de Agricultura en ese momento, ¿no? Montenegro. Entonces, ambos firmaron la resolución por la cual me cesaron de una manera totalmente arbitraria. Ahora, para volver con el diálogo y que participe la ministra de Cultura, que por extraño que les parezca, ha asumido íntegramente toda la tragedia con respecto al asesinato de Lucio, ¿no? Este líder nativo. Desde aquí nuestras condolencias a sus familiares y de los 4 desaparecidos, pero ella coincide, me parece, con usted, que si no hay un trabajo conjunto del Ministerio del Interior, de Agricultura, del Ambiente, ¿no? Y de Comercio Exterior y Turismo, no vamos a llegar a ningún puerto. ¿Cree que es posible, desde su experiencia, interactuar de manera armoniosa entre los ministerios? Bueno, es complejo, pero si hay voluntad política, sí se puede. Correcto. Yo creo que lo poco que acabo de escuchar de la ministra es algo muy alentador, porque es una respuesta casi de inmediato a una reacción frente a otra afrenta más contra la vida de los indígenas. La organización Orto, que a cargo del compañero Berlín, hace rato que viene denunciando esto. Entonces, que la ministra responda en esto y que diga, estos son los factores, y vamos a coordinar, y vamos a dar una respuesta lo antes posible, me parece algo muy positivo, realmente muy positivo, porque es algo que no se puede permitir. Ella ha dicho claramente también, la ministra, que un elemento adicional fundamental es el tema de definir los derechos de propiedad de las organizaciones indígenas sobre sus tierras. Esto es crucial, porque cuando esas tierras no tienen un derecho claramente definido, es donde invaden, donde son invadidas tierras públicas, tierras no públicas, son invadidas y genera deforestación y genera actividades criminales. Nos quedó clarísimo, señor Luis Alberto González Zúñiga. Gracias por participar. Lamentamos que hasta ahora no haya una explicación de parte de quienes destituyeron a este funcionario público de carrera de CERFOR y sigue acéfalo. Nadie ha ocupado su lugar y estamos hablando de 200.000 hectáreas deforestadas y 13 líderes asesinados. Yo sí quería mencionar, claro, que el Ministerio de Cultura aquí es el ente, si queremos, rector de la protección de derechos de los pueblos originarios, indígenas y afroperuanos. Dentro del Ministerio de Cultura tenemos 2 viceministerios, uno es el de Patrimonio y el otro es el Ministerio de Interculturalidad.
En mi gestión he designado a una hermana indígena, Rosilda Nunta, quien es la viceministra, pero además durante mucho tiempo ese ministerio también estuvo acéfalo, para que vea usted la importancia que algunos le dan al trabajo comprometido con este sector. Y por otro lado, dentro de la política ya de gestión del gobierno del presidente Pedro Castillo, hay una línea, el punto 10, que es muy específico sobre esta política de interculturalidad de forma transversal a todo el Estado. Por eso es que yo decía que ahora hay un compromiso para que esta atención, por un lado, estas respuestas inmediatas se puedan dar y se deban articular. Lo que no se puede permitir es un Estado con respuestas distintas a un solo derecho que está reconocido en la legislación nacional y en la internacional. Por un lado, algunos dicen que sí es posible darles la propiedad de este terreno, otros dicen que no. Un gobierno regional que titula de manera ilegal sobre territorio que es de pueblo originario, municipalidades que están vendiendo esos terrenos y todo el mundo actuando en contra de derechos que están reconocidos. Y lo que queremos es que desde el Estado en su conjunto, gobierno nacional y gobiernos locales, y además de forma multisectorial, haya una sola respuesta, que es lo que la ley ya establece, y que no nos salgamos de ese marco. ¿Percibe el señor González y muchas personas que le están escuchando su voluntad política, su determinación? Usted ha nacido en Chachapoyas, está comprometida con el tema desde hace años, ¿no? Cosa que celebramos desde aquí, pero la voluntad política no es individual. Así es. ¿Tiene usted respaldo de los integrantes de Perú Libre, por ejemplo, desde el Congreso para tener una proactividad legislativa en este tema? Hay serronistas y hay gente que está con Pedro Castillo, las grietas son inocultables. Así es. ¿Y cómo sacar adelante este tema si es que la voluntad política, en este caso... Yo creo que aquí la voluntad política, por un lado, es del gobierno, y hablo del Ejecutivo. Sí, pero el gobierno está fraccionado. Así es. Y lo otro es ya... Por lo menos hay que admitirlo, más bien la ¿no? voluntad en el Congreso. Y esa no pasa solamente por una bancada de Perú Libre. Yo sí creo que hay otras bancadas también que tienen un interés en atender este tipo de derechos. Y creo yo que si los temas se ponen sobre la agenda pública y política, las respuestas van a ser por demás no solamente solidarias, sino justas. Entonces, creo yo que no solamente estamos esperanzados en lo que la bancada de Perú Libre reaccione. Este fraccionamiento que fue visible y que fue complicado de manejar, parece que se viene recomponiendo post-vacancia y ahora sí hay como cierto espíritu de cuerpo, ¿no? ¿Cómo ve usted, desde el punto de vista político, la vida de este gobierno post-negación de vacancia? Bueno, yo espero que realmente este trabajo más de articulación entre Ejecutivo y Legislativo se vaya fortaleciendo. Sin duda hay ¿Pero cómo? Primero, identificando los temas primero comunes, es decir, todos estamos apostando por sacar adelante a nuestro país de una crisis económica que nos ha dejado la pandemia y que está afectando a sectores diversos. El sector cultural... ¿Todos estamos apostando de verdad? Yo espero que sí. Es decir, seríamos muy mezquinos pensar que hemos llegado a ocupar un puesto. Pero la agenda fue otra hasta hace pocos días, ¿no? No hemos hablado de reactivación económica, hemos hablado de vacancia. Bueno, pero es una vacancia semanas, interesada, ¿no?, por algunos sectores políticos y diría yo también empresariales o económicos. Y creo que esa es una apuesta que se ha desbaratado dentro del propio Congreso. Y también respaldada por un grupo de ciudadanos que quiere que el presidente dé una entrevista, como han hecho todos los presidentes, y que explique con naturalidad a quienes recibió en la Casa de Breña. Si bien es cierto hay una oposición, porque es parte del equilibrio democrático, también hay una conducta enmendable de parte del propio presidente y estamos esperando los nombres yo creo que es válido los personajes que se reunieron con él, porque cuestionamiento. también que nos digan que se reunió a comer comida cajamarquina. Es lo que dicen los audios, que supuestamente era la bomba, pero hablaba sobre comida cajamarquina. ¿Cómo vamos a avanzar en política si nos subestiman a todos? No, yo coincido con usted en que hay necesidad de ser transparentes respecto a la función pública y política que estamos realizando todos, y eso incluye al presidente. Tiene que haber mucha claridad, no solamente de las acciones que realiza en Palacio de Gobierno o en cualquier otro espacio, si esto es Breña también. Y creo que esas medidas de control político tienen que estar activadas siempre.
El Congreso tiene esas medidas de control también frente al Ejecutivo, y en los casos que hubiera algún tipo de delito, yo creo que el Ministerio Público, con la prontitud que todos esperamos, tiene que actuar. Creo que en nuestro país siempre hay que mirar a nuestra historia pasada, y ahí tenemos grandes lecciones de hechos, no solo de corrupción, de crímenes, de violaciones a los derechos humanos que se han cometido, y son lecciones que hay que aprender, porque en realidad lo que todos esperamos es que estas historias no se repitan. Y para eso hay que reconocer cuando uno se equivoca, enmendar lo que se está haciendo mal y, por supuesto, tener los mecanismos de control para corregir. Lo que no se puede esperar es que la vacancia presidencial sea como esta arma de amenaza constante, porque eso no permite tampoco gestionar. Y esperemos que haya una enmienda desde el Tribunal Constitucional, porque convivir y construir democracia con una frase tan gaseosa como incapacidad moral permanente. Y el Tribunal Constitucional, ¿no?, perdió una oportunidad cuando se trataba del caso del señor Vizcarra. Vamos a abordar ese tema en otra oportunidad. Yo quiero traerla de nuevo al tema de las comunidades originarias, los pueblos originarios, el abandono en el que viven desde este centralismo recalcitrante que hay que aceptarlo y cambiarlo, modificarlo. Usted asume ahora, y con toda autoridad porque ha trabajado en la materia, ¿no?, comprometerse, y además está convocando desde su ministerio, como corresponde, a Agricultura, el Ministerio del Ambiente, Interior, el Ministerio del Interior, Salud, Educación, Economía, Salud, Educación, básicos. Todos van y tienen que resolver eso. Así es. Porque el cargo es político también, la sucesora o el sucesor, ¿por qué no sigue con los temas? O sea, usted es natural de Chachapoyas, domina el tema, ve la magnitud, ve el futuro y dice, esto lo tengo que hacer. Es lo que corresponde, soy ministra de Estado y no puedo darle la espalda. Ya, pero no tenemos garantizados sus 5 años de permanencia en el cargo, ¿no? Sería iluso pensar eso. Pero ¿por qué el sucesor no toma la posta y termina un periodo de 5 años con un resultado que usted misma ha iniciado la conversación diciendo, en los años anteriores el Estado, y así se han pasado de 5 en 5, 7 millones de peruanos sin agua, el río Rímac está en ruinas, varios intentaron liberarlos de relaves mineros y la problemática nacional es la misma. Usted recuerde que aquí en nuestro país tenemos, porque todavía está el acuerdo nacional, y estos grandes objetivos nacionales de un país que camina hacia consolidarse con una democracia, con un cierre de brechas, con una atención en derechos, en igualdad de oportunidades para todos, para todas, etc. El gran problema es que también no solamente la alta volatilidad de nuestros ministros, el de Cultura es el caso perfecto, ¿no? Duran 2, 6 meses y se van. Y sí creo yo lo que tiene que haber aquí es un compromiso político del gobierno para los 5 años como resultado y del Estado en su conjunto. Es decir, y de la ciudadanía, ¿no? Me parece que la ciudadanía, por ejemplo, ha hecho una enmienda hace poco. Le enmendó la plana a la Comisión de Ética en el Congreso. Así es. Si la ciudadanía no se hubiese indignado por archivar el caso de un congresista que violentó públicamente a su pareja... Es que hay también una mirada centralista, usted lo dijo en algún momento, de la cultura. Pensamos que es una sola cultura y es mi cultura la que se impone sobre las demás. Aquí estamos hablando también... Y esa es nuestra riqueza, la diversidad cultural. La diversidad cultural. Que yo vaya a Chachapoyas y me enriquezca de esa cultura. Pero que cuando se aterriza no pasa por el reconocimiento de las otras culturas, de su diversidad y de sus derechos. Pero lo que se ha sentido, y qué bueno que toque el tema, es que esa diversidad no nos está uniendo. Exacto. Cuando el presidente dice unos pituquitos, o cuando el presidente dice los que no agarraron Lampa, o cuando el presidente menosprecia a quienes no han trabajado en el campo, nos está dividiendo. No está aprovechando la riqueza cultural de nuestro país para unirnos, nos está confrontando todo el tiempo. ¿Por qué un ciudadano que creció con un ordenador va a ser menos o más que uno que creció con una lámpara en la mano? Yo creo que ahí hay que también tener mucho cuidado en lo que se dice y lo que representa. ¿Pero lo escuchó usted? Sí, por supuesto. Yo no salgo de mi asombro hasta ahora. Sí, por supuesto. Porque tengo una mirada horizontal y él es el presidente de todos. Tiene que tener un lenguaje inclusivo, porque nos representa también a todos, a todas los peruanos, más allá de dónde venimos,
de lo que somos como país. Y creo que la contienda electoral, lamentablemente, siempre saca a veces lo peor que tenemos. Ya terminó. Sí, pero hay esa herencia, ahí viene esa herencia de esta ciudadanía polarizada entre lo que vienen de algunas regiones. ¿Pero quién fomenta la polarización? También los medios de comunicación. Sí, también pero en este caso yo estoy pidiendo cuentas por una conducta que me parece desalentadora en la medida que no podemos vivir los peruanos de rencor en rencor, de encono en encono y de odio en odio. O sea, pero creo ¿a dónde que vamos a llegar? Hay algunas también frases y hechos que demarcan mucho racismo y discriminación en nuestro país, y hay que decirlo en general. Un lado y de otro. Exacto. De un lado y de otro. A eso vamos. Sin Ministra, justificar la actitud de uno u otro lado, creo que hay que encontrar los puntos comunes que están en nuestra propia cultura y que nos hablan no solamente de la solidaridad, de la capacidad de integrarnos, de este trabajo conjunto que antes se realizaba, la Minca, la Mita, el AINI, para sacar adelante a nuestros pueblos. Una y eso forma es lo que hay que de recuperar. disfrutar de la diversidad de nuestro país, sin lugar a dudas, es visitar Rurak Maki. Así es. Es Ahí un está el viaje encuentro. Emocionante. Por lo mejor del arte popular vienen ayacuchanos, puneños, piuranos, chiclayanos, con lo mejor de su filigrana, de su cestería, en un solo espacio. Así es. ¿No? Porque la pandemia, obviamente, hizo como una interrupción. ¿Cuándo empieza? ¿A dónde es? Queremos ir. Soy un devoto admirador de esta ocasión espacio para cultural. Invitar a todos quienes nos escuchan y nos ven a visitar Rurak Maki. Está inaugurándose el día de mañana y está hasta el 19 de diciembre, de 10 de la mañana a 8 de la noche, en el local del Ministerio de Cultura en la avenida Javier Prado, con el cuidado del caso por la pandemia, con todas las medidas de bioseguridad. Estamos acogiendo a nuestros artesanos y artesanas que vienen de casi todas las regiones de nuestro país. Usted lo ha mencionado, con una calidad de su trabajo extraordinaria. Hay para todos los gustos, desde cerámica, textiles, trabajo en cuero, en plata, etcétera, etcétera. Y creo que es importante no solamente visitar para volver a reencontrarnos con lo que somos y con esa riqueza tan grande que nos tiene que unir, sino también a ayudar a esa reactivación económica de este sector que ha sido tan golpeado en la pandemia. Adquirir sus productos ahora que estamos cercanas a las fiestas de fin de año, para ese regalo especial que uno está buscando. Rurak Maki es una ocasión. Y este año estamos descentralizados, estamos en 7 regiones. Ya hemos realizado en Cajamarca con mucho éxito, hemos inaugurado en Puno hace 2 días, ayer en Ayacucho, mañana inauguramos también en Trujillo y Huancayo y próximamente en Iquitos. Entonces, esta ocasión para que en las diversas regiones vayamos, visitemos, compremos Rurak Maki y apoyemos a nuestros artesanos y artesanas. Aires descentralizadores que celebramos enormemente, ministra. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y el desafío es enorme, enorme, enorme. No puede quedar impune la muerte de Lucio. Así es. Pascual. Es una exigencia a la que nos sumamos. No puede quedar en los próximos 5 años, se tiene que quedar con los responsables. Sin duda. Hay tiempo de sobra. El compromiso está hecho. Sí, de todas maneras. Yo creo que ese es el compromiso y el legado que hay que dejar de esta gestión. Hasta una próxima oportunidad. Muchas ha sido gracias. un placer conversar con usted. Muchas gracias. Regresamos con Susel Paredes luego de esta pausa.